Tal com us vam prometre a l'últim programa que vam entrevistar a Mando La Cueva, ja us van dir que tornaríem a comptar amb Mando per presentar el seu últim llibre, que avui es presenta aquí a l'Ateneu de Tarragona, que porta per títol, Mando, La guerra del francés, la marca del traidor. La marca del traidor. Claro, es importante la publicación de este libro, sobre todo porque este año en Tarragona se celebra el bicentenario de la guerra del francés, que fue una guerra realmente sangrienta, ¿no? Que dejó a Tarragona sitiada y que dejó realmente a Tarragona decapitada, ¿no? Fue brutal aquello. Cuéntanos cómo fue, qué pasó. Bueno, Tarragona sufrió un asedio de 54 días. Los más difíciles fue el 28 de junio, que es cuando se produjo el asalto por las tropas de Suchet. En esos 3 días, Tarragona, que en aquella época contaba con 9.000 habitantes, quedó diezmada porque más de 5.600 personas fueron acuchilladas, matadas por los cascos de los caballos de los franceses, de los italianos que estaban al mando de Palombini, de los mamelucos. Cometieron un atropello, una infinidad de atrocidades. Fueron 3 días sangrientos donde en el Pla de la Seu, que se habían refugiado en la catedral 8.000 almas, 8.000 tarragonins, esa misma tarde, el día 28 de junio, sacaron a entre 600 y 700 personas y las pasaron a cuchillo. De ahí que en Tarragona siempre se haya hablado de que por las escaleras de la catedral corrían ríos de sangre. ¿Cuántos habitantes tenía Tarragona? Habitantes autóctonos eran 9.000. Lo que sucede es que habían venido muchos soldados de toda España y en aquel momento, en el momento del asalto, había 20.000 personas. ¿Cuántas personas quedaron después del ataque brutal? De personas tarragonenses quedaron pues 2.500, 2.600 personas. De 9.000 personas. Sí, sí, sí. Bajó a 2.000. Sí, sí. Luego mataron a 7.000 tarragonenses. Tarragona luego tuvo muchísimos problemas de repoblación y según las fuentes tardaron más de 50 años en volver a tener la población normal que tenían antes. O sea, fue algo brutal lo que sucedió en aquella época. Y además con capítulos realmente brutales, ¿no? Como por ejemplo, pues eso que me comentabas, ¿no? Que paseaban por la calle. Bueno, cuéntame eso porque sí. Hay numerosas crónicas que narran pues decapitaciones de criaturas ensartadas en las picas por los soldados franceses, paseándose por las calles y las travesías de Tarragona. Cuentan pues que a personas, había un panadero que lo cogieron, lo introdujeron en el horno y lo asaron vivo. Había violaciones sin cesar. A una mujer intentó suicidarse en 2 o 3 ocasiones lanzándose a una cisterna que prácticamente no había agua. No pudo ahogarse la mujer y delante de su marido fue violada. Otra de las mujeres se agarró a unas verjas intentando huir y poner resistencia a los franceses y a la violación. Y como no podían quitarla, desasirla de las verjas, tan fuerte se había cogido, que cogieron un sable y le cortaron las manos y posteriormente la violaron en presencia de su madre. Hay temas que narran, sacaban a las mujeres de la catedral y por no compartirlas con otros soldados, las daban muerte antes que compartirlas, porque se las llevaban o a las propias casas o a los campamentos que tenían. Por tanto, ellas. Poco hay que celebrar en este bicentenario de la guerra del francés, ¿no? Desde esta óptica no habría que hacer ninguna celebración, pero yo entiendo que la memoria histórica en absoluto se debe perder. Y pese a que han pasado 200 años, es una parte de nuestra historia que no se encuentra en ningún sitio. Es decir, ahora me preguntaban, dice, ¿cómo está esta parte de historia? Digo, enterrada. Digo, y enterrada muchos metros bajo tierra. ¿Enterrada por qué? Bueno, yo tengo mi teoría, obviamente. Mi teoría es que el ejército español, una vez que Cataluña estaba en manos de los franceses y hacía 6 meses
que Tortosa había sido tomada por Suchet, el conde Alacha había entregado la ciudad, era una persona mayor y estaba herida, y además tenía la amenaza del ejército francés de que las bombas iban a ir contra la población civil. Aquello hizo mucho daño en Cataluña, realmente. Entonces el ejército español no quería pasar a la historia, en este caso, en mi opinión, Luis González de Aguilar, el marqués de Campoverde, o el gobernador militar que teníamos en aquel momento, que era Juan Senen de Contreras, que esperaba en principio la vuelta del marqués, no quiso pasar a la historia como el hombre que había rendido la plaza a los franceses, y prefirió no rendirla, pero sí que hizo otras cosas. Y lo que hizo fue preparar un plan de fuga por la puerta del Roser. Incluso dejó una carta escrita al general Suchet, al general francés, posteriormente fue mariscal, debido precisamente a la toma y a las atrocidades que hizo con Tarragona, pidiéndole humanidad para los tarraconenses. Es decir, que el ejército español sabía de muy buena tinta que los franceses iban a entrar a degollar. Y aún así no hicieron nada, dejaron vendida a Tarragona. Dejaron vendida a Tarragona, no pudieron huir por la puerta del Roser. Juan Senen de Contreras se encontró en una trifulca y cayó herido en las escaleras de la catedral. El resto del ejército, con mucha población civil, intentó ir por el portal de San Antonio para coger el camino real de Barcelona, pero allí las tropas francesas les estaban esperando. El problema fue que a los que llevaban uniforme los hacían prisioneros, pero los que eran civiles los acuchillaban. Es decir, el odio de Suchet fue contra la población civil. Y tú me dirás, ¿y el por qué? Pues precisamente creo porque la dotación de migueletes que había en Tarragona, que eran 2.500 migueletes, esos fueron los únicos que hicieron... Migueletes. ¿Quiénes son los migueletes? Miguelete era la milicia urbana que estaba en Tarragona, y entonces consiguieron, porque es que todo el pueblo de Tarragona se volcó en la defensa de la plaza, consiguieron 2.500 migueletes, que fueron realmente los que dieron su sangre en la defensa de la ciudad. Y fueron traicionados, pero no fueron traicionados única y exclusivamente porque el señor Senen Contreras, que fue a instancia de una orden de la Junta Local, el que salvara la dotación y huyera, sino que hubo un coronel Canaletas, que estaba junto con Andrés Ellaguirre en la segunda línea de defensa de las Ramblas, vio un rastrillo abierto y entonces ese coronel dijo que él no había dado órdenes de abrir ningún... O sea, el rastrillo estaba cerrado y dijo que no había dado órdenes de cerrar ningún rastrillo, y lo mandó a abrir. Y los franceses ya estaban penetrando prácticamente y se colaron obviamente por el rastrillo, tomando por la espalda los migueletes que estaban en la muralleta defendiendo la ciudad. Y estoy seguro que más de un espectador desde casa, llamando, se estará preguntando, ¿y qué ganaba el ejército español vendiendo Tarragona de esta manera, ¿no? Escapando, dejándola a merced de los franceses? ¿Qué ganaba con ello? Ganaba reunir un ejército muy importante en el exterior. La idea que tenía el marqués de Campoverde era hostigar a los franceses, hostigar a Suchet por la retaguardia, cuando ten en cuenta que Suchet había traído aquí a 20.000 soldados, es decir, Tarragona estaba totalmente cercada salvo por el puerto, que estaba el comodoro Codrington, que es el que defendía la plaza y procuraba los buques mercantes que siguieran entrando. Entonces la idea del marqués, absurda, porque todos los generales estaban en contra, y por eso había rescatado o había sacado anteriormente a muchísimos soldados de la plaza, era hostigarle desde atrás. Amando, La guerra del francés a marca del traidor, un libro trepidante. No es un libro de ensayo, es una novela de ficción, muy bien documentada obviamente, que podría pasar perfectamente por un ensayo de historia, porque realmente yo creo que de todo lo que se ha publicado sobre la guerra del francés, creo que todo se puede encontrar en este libro. Yo creo que al que le guste la historia y sobre todo ame la historia de Tarragona, encontrará muchísimos datos novelados, que luego depende de esa persona, del interés que tenga, de que quiera seguir investigando,
y encontrará mucha documentación y verá realmente que la novela tiene mucho rigor, sigue la historia y es una denuncia, aparte de lo que es la historia en sí, la novela, es una denuncia de esa historia que se ha tapado, que se ha ocultado a los tarraconenses y al resto de España, porque todo el mundo sabe quién fue Agustina de Aragón, pero nadie sabe quién fue la calesera de la Rambla, que a efectos nuestros fue nuestra Agustina, porque salió por la puerta del Roser cogiendo fusiles y matando franceses. Posteriormente fue nombrada teniente del ejército español. Es decir, hay una infinidad de temas dentro de esta historia que se han ocultado, simplemente se han ocultado. Oímos a tus fans, a tu público, Amando, que ya te está esperando para presentar este libro, La guerra del francés, la marca del traidor, una novela trepidante que se lee en un fin de semana y que, yo os lo digo por experiencia propia, es que no la puedes dejar hasta que no la acabas. Amando, gracias y enhorabuena por el libro. Gracias a ti, Alex, muchas gracias.